Realmente yo les voy a exponer parte de un trabajo que realizamos hace 2 años, 3 profesores, el doctor Francisco Campos, que es profesor de la Universidad Santiago de Compostela, España, y Jenny Yaguachi y mi persona, Diana Rivera, de la Universidad Técnica Particular de Loja. Realmente lo que hicimos hace 2 años es ver cómo la ciberparticipación se genera a través de los medios digitales y a través de los medios impresos a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos y Europa. Seleccionamos 19 diarios de Latinoamérica, los más importantes de cada uno de estos países, y 8 diarios de Estados Unidos y Europa, también los más importantes, ¿sí? La metodología fue hacer un seguimiento a través de una semana compuesta, 24 horas compuestas de seguimiento para ver justamente el barómetro, el crecimiento del barómetro de la ciberparticipación en las noticias más importantes, ¿sí? Seleccionamos la primera noticia de cada uno de estos diarios. Para esta ocasión lo que hemos hecho es refrescar esta investigación. Hemos otra vez tomado las 24 horas compuestas, hemos hecho nuevamente la investigación para ver si hay un cambio o no hay un cambio, realmente el barómetro sigue manteniéndose, ¿sí? El análisis y observación, como les había comentado, se realizó durante 24 horas compuestas. Seleccionamos 19 diarios, lo que hicimos es ver la primera noticia y esa primera noticia, ver cómo entra en los diarios latinoamericanos y cómo está entrando en los diarios europeos y estadounidenses. Una de las primeras conclusiones a las que hemos llegado con este estudio es que los diarios estadounidenses y europeos, la gente tiene una cultura de ciberparticipación. Se generan foros, se generan entrevistas, las noticias están abiertas a comentarios y la gente realmente participa en esas noticias. Caso contrario sucede con los diarios latinoamericanos, donde realmente pocos son los diarios que generan estos elementos para que la gente participe y poca es la gente que realmente entra a los medios a participar, porque generalmente la gente entra, lee las noticias pero no participa, ¿sí? En cambio, en los diarios europeos y en los diarios estadounidenses la gente tiene la cultura de participar. La gente está acostumbrada a entrar todos los días a visitar los diarios digitales y participar. Caso contrario sucede con nuestros diarios. Por ejemplo, en la investigación que estoy realizando para la tesis doctoral, que justamente se trata de un tema similar que son los ciberdiarios en Ecuador, hemos hecho algunos grupos de discusión, hemos hecho algunas entrevistas y vemos que básicamente lo hicimos en un principio como prueba piloto, lo estamos haciendo con Diario El Universo de Guayaquil, lo estamos haciendo con el Diario de Puerto Viejo, con un diario local de Loja que se llama Crónica de la Tarde, y con el Mercurio de Cuenca. Entonces, en los grupos de discusión que hemos hecho en cada una de estas ciudades con usuarios de estos diarios, los usuarios nos comentan que aún no existe la cultura, tal vez por el nivel de penetración de Internet en Ecuador o los niveles de interconectividad, no existe la cultura de que los usuarios comunes y corrientes, los ecuatorianos, vayamos todos los días a los diarios digitales, salvo la gente que trabaja en oficinas, la gente que tiene un BlackBerry, que tiene un iPhone y que puede tener acceso a Internet para hacerlo todos los días. Sin embargo, la gente aún está acostumbrada a comprar el periódico en papel y leer las noticias en papel, ¿sí? Y en papel nosotros sabemos que la retroalimentación únicamente se ve relegada a las cartas, famosas cartas al director, que muchas de las veces incluso no son publicadas íntegramente o no son publicadas en su totalidad. Entonces, los usuarios prefieren seguir leyendo los diarios tradicionales. Caso contrario, sucede con los diarios de Estados Unidos y europeos, donde la gente incluso hace periodismo ciudadano, ¿sí? Y el periodismo ciudadano forma parte de la agenda temática de esos diarios grandes, como el New York Times, como el USA Today. De esos diarios forma parte ya el periodismo ciudadano de las agendas temáticas. En nuestros casos todavía vemos que la agenda temática es organizada por el editor, por el director, pero el periodista es el que arma las noticias y el que le da al usuario toda la lista de temas que puede seleccionar, esa dieta mediática. En cambio, en otros medios existe ya un periodismo ciudadano. En nuestros casos, por ejemplo, nos habíamos encontrado con el Mercurio de Cuenca, que existe una persona que todas las semanas envía fotodenuncias, ¿sí? Las fotodenuncias son publicadas, pero todavía no existe una política de establecer en el diario, establecer en los diarios a nivel nacional de un espacio, ¿sí? Un espacio que realmente sea
para los usuarios. Por ejemplo, el Universo tiene en la sección Guayaquil el testigo móvil, donde los guayaquileños pueden ir y hacer sus denuncias, generalmente se centra en denuncias. ¿Sí? Entonces, ese tipo de espacios los diarios europeos y estadounidenses los tienen muy bien definidos. Una de las conclusiones es en que los medios tradicionales, el periodista es el intérprete, el seleccionador y el que determina el interés general de la agenda mediática que reciben los consumidores de los medios de comunicación. ¿Sí? En los diarios estadounidenses y europeos, el periodismo ciudadano cada vez es más frecuente, lo que les había comentado. En los rotativos latinoamericanos es menos frecuente. La mayor parte de los diarios abren las noticias de su primera página web de enlace a la participación, otros no lo hacen, sino que lo hacen en otras secciones. Por ejemplo, en nuestro caso, Diario El Universo no tiene abierto las noticias a comentarios. Algo fundamental porque los usuarios realmente cuando leen una noticia y no están de acuerdo o ven que falta información o que alguna información está errónea, necesitan tener un espacio para comentarle al diario, comentarle al periodista. ¿Sí? Y lo único que se tiene son correos electrónicos, foros, chat, pero no la noticia no está abierta a comentario para realmente poder hacer en la misma noticia y evitar confusiones cuáles son las recomendaciones o los reclamos incluso de los usuarios. Las conclusiones de este estudio que hemos realizado, que se realizó realmente en el 2009 y que ahora lo hemos actualizado, vemos incluso que los diarios latinoamericanos, las versiones impresas son las que alimentan a la versión digital. Realmente en la mayoría de diarios existe una versión íntegra o un volcado íntegro de esa información al diario digital. A veces se podría justificar, en algunos casos, entre comillas, porque no existe un modelo de negocio en el diario digital, podríamos justificarlo, aunque no sería una justificación, porque realmente si vamos a hacer un diario digital en Internet, deberíamos ajustarnos a las características que el Internet exige actualmente, la interactividad, la actualización, el multimedia, la hipertextualidad. En algunos casos se podría justificar porque no existe un modelo de negocio. Entonces, lo que los diarios hacen, también en esta investigación que hicimos a nivel de Ecuador, es que los 4 ciberdiarios que estamos estudiando, sus noticias del diario impreso, por ejemplo, mañana va a salir la versión impresa, a las 6 de la tarde se cierra la edición, a partir de las 8 de la noche el webmaster sube toda la información del diario impreso y esa información se visualiza a partir de las 12 de la noche. No se visualiza en ese momento porque si no se generaría una competencia entre el diario digital y el diario impreso, si no se visualizan a partir de las 12 de la noche. ¿Sí? Las conclusiones de este estudio es que las características del modelo del diario en papel marcan el enfoque de sus ediciones digitales y por lo tanto también la ciberparticipación. El periodista, el director y el editor son quienes determinan la selección de la agenda temática, aún en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos. Diarios como el USA Today, el New York Times, El País o el Le Monde consideran que el futuro está en convertirse en auténticas comunidades participativas. En las noticias de mayor participación, el interés general gira en torno a temas de proximidad, o sea, temas que a la gente le interesan o que están relacionados directamente con la ciudadanía, y la política que, como habíamos visto en las exposiciones del día de ayer, la política realmente marca la agenda temática, los temas políticos marcan la agenda temática de la mayoría de diarios de comunicación. Esas son las conclusiones a las que hemos llegado en este estudio. Ustedes podrán ver en las memorias del Congreso el estudio completo, hemos puesto los cuadros de cómo se hizo la evaluación, cómo entra la noticia en los diarios digitales, cuáles son las noticias de los diarios impresos y cuál es este proceso de retroalimentación que se da y la diferencia entre los diarios europeos, de Estados Unidos y los latinoamericanos. Gracias.